¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Raconto, lecciones que construyen un presente. Nuevos y jóvenes rostros fueron una de las características de las últimas elecciones parlamentarias realizadas acá en nuestro país. Y justamente uno de ellos, y que ronda los 30 años, es quien nos acompaña el día de hoy, diputado Vlado Mirosevic. Muchas gracias por estar hoy en Raconto. Hola Carolina, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y antes de comenzar, y como es habitual en este programa, vamos a conocer quién es el diputado Vlado Mirosevic, revisando su ficha. Vlado Mirosevic Verdugo, militante del Partido Liberal de Chile, fue electo por primera vez como diputado en las elecciones de 2013, representando al Distrito 1, que incluye las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre, de la región de Arica y Parinacota. En esta ocasión obtuvo 14.301 votos, equivalentes al 21,28% del total de votantes. Diputado, ¿cómo fue ese proceso de campaña, representando a su ciudad natal además? Sí, fue una campaña muy bonita, muy épica. La infinita mayoría de la gente que estábamos ahí era muchísimo sub-35, muchos de ellos no habían participado nunca en política. Fue un movimiento ciudadano bien auténtico. También responde un poco a lo que venía pasando en Arica hace mucho rato. Los caudillos, las mafias, o sea, había una sensación general de decir, digámosles que no sigan en el poder, mandémoslos para la casa. Había una sensación de cambio que nos tocó representar en ese momento y que fue bien bonito cómo se hizo en una campaña porque fue muy cara a cara. Nosotros estábamos todos los días en la calle y pudimos conversar con medio mundo, ¿no? Y fue una campaña, además, yo diría, limpia en el sentido de que quisimos transparentar los aportes de las campañas públicamente. Fuimos de hecho la única candidatura en ese lugar donde lo que hicimos fue publicar los aportes que recibíamos y solamente recibíamos aportes de personas naturales, no de empresas, y no había ningún tipo de aporte reservado, todo era público. Bastante visionario frente al escenario político que se ha vivido justamente a raíz de las últimas elecciones parlamentarias también y los aportes que han tenido algunos parlamentarios y que de hecho están en procesos judiciales, diputado, pero consultarle cómo parte todo esto, cómo es que llega Vlado Mirosevic al Congreso Nacional, representante además del Partido Liberal, que es una fuerza que puede no ser tan conocida como las estructuras más tradicionales. Usted comienza la actividad pública, la actividad política en su colegio como dirigente secundario. Si nos puede comentar un poquito cómo es que nace este deseo por participar activamente en la política. Yo le he intentado buscar una explicación de cuál es la razón por la cual me metí en política. Tengo algunas intuiciones de por qué, pero en el fondo, no tengo una explicación muy articulada ni muy racional. Pero yo creo que influyó harto el colegio. Yo estudié en un colegio bien especial, se llama Colegio Andino. En la práctica es una especie de colegio experimental. Tiene una formación bien humanista, por lo que muy leía humanista, muy ecologista. Además, un colegio en donde, por ejemplo, no teníamos inspectores, podíamos ir con ropa de calle, yo iba con el pelo largo. No habían inspectores porque parte de lo que nos enseñaban es el autocontrol. O sea, ustedes mismos pueden autorregularse, no necesitan que esté alguien. No eran tan conductistas, digamos. Para nada, para nada. No era un colegio policíaco, porque si uno mira qué es lo que son los colegios hoy día, se parecen mucho a una cárcel. Sí. De hecho, tienen los mismos pabellones, tienen los sistemas de vigilancia, o sea, es muy parecido o a una cárcel o a una fábrica. Este colegio no, este colegio tenía grandes jardines, hacíamos clases afuera muchas veces, uno podía entrar o salir de la clase en la medida que estuviera interesado y no había ningún problema, no había un castigo por salir de la clase, por ejemplo. Y me imagino que en ese escenario también se generaba el espacio para el debate, para el diálogo, la discusión en torno a lo que querían construir como comunidad educativa, ¿no? Claro, era un colegio muy democrático, en general la relación con los profesores era muy cercana, entonces realmente teníamos maestros. El profesor era más que solo aquel que se paraba frente a la pizarra y te pasaba la materia y después se iba para la casa. Tenía una relación con los alumnos de mucha confianza y de mucha ascendencia. Nosotros, realmente los profes eran maestros para nosotros y nos guiaban en otras cosas también, no solo en el contenido de su cátedra, digamos. Por lo tanto, yo creo que influyó mucho el colegio. Desde chico, yo me acuerdo, segundo básico, ya estábamos armando estos movimientos para defender las ballenas, no sé, una cosa bien rara para esa época, en los 90, nadie estaba muy preocupado de eso, ¿no? Entonces yo creo que influyó el colegio. Después de eso influyó la familia. Mi familia, yo no vengo de una familia política, pero sí una familia con harta cultura cívica, yo creo. Se hablaba de política en mi casa, se hablaba de historia, habían libros, podíamos discutir, o sea, era una familia que nunca nos promovió que participáramos en política, ni en partidos. Mis viejos, por ejemplo, no son militantes, pero
sí una casa donde una conciencia ciudadana, digamos. Ciudadana, nos metían preguntas, nos cultivaban ciertas preguntas sobre el país, de tal manera que no estuviéramos como en nuestra burbuja, en el metro cuadrado. Creo que eso fue bien, bien importante. Y desde ahí parte entonces esta motivación, empieza a ser dirigente del centro de estudiantes de su colegio y desde ahí también logra tener una representación a nivel regional, ¿no? Sí, primero, bueno, estuve en el centro de estudiantes del colegio y luego de eso empecé a participar de la Federación de Estudiantes Secundarios, que era una federación bien interesante porque eran colegios públicos, subvencionados y particulares en la misma federación, lo cual era un gran avance porque solidarizamos entre las distintas causas. Fue muy interesante, fue muy bonito. Parte de ese equipo que me tocó dirigir en la federación, en la directiva de la federación, luego seguimos trabajando juntos, seguimos siendo amigos, hay una relación bien, bien interesante con ellos, con esa generación. Yo creo que a todos nos marcó muchísimo eso. Diputado, y en ese camino, ¿cómo es que llega al Partido Liberal? ¿Cómo es que se conforma este movimiento? ¿Cuáles son los valores que están detrás? ¿Cuál es finalmente el país que esperan promover desde ese movimiento? Bueno, hay mucha gente que nos pregunta si este Partido Liberal tiene que ver con el Partido Liberal antiguo. Claro. Desde el punto de vista orgánico no tiene nada que ver. Esto es otra generación, la mayoría sub-35, ninguno de nosotros estuvo en el partido antiguo, ni nuestros viejos, ni nuestros abuelos, aquí no. Pero sin embargo, nos gusta más el Partido Liberal del siglo XIX. No tanto el del siglo XX porque terminó aliado con los conservadores, pero en el siglo XX, el siglo XIX, del cual nosotros nos sentimos completamente herederos, patuamente, no le hemos pedido permiso a nadie, pero queremos rescatar a Francisco Bilbao y la Sociedad de la Igualdad, queremos rescatar a José Victorino Lastarria, al presidente Balmaceda, a las leyes laicas del presidente Santa María. O sea, había un liberalismo reformista y muy progresista en el siglo XIX, no solo en Chile, en el mundo en general, pero eran muy humanistas y nosotros nos sentimos herederos de ese tipo de liberalismo. ¿Cómo se trae al siglo XXI eso? ¿Cómo se acomoda? ¿Cómo va? Están más vigentes que nunca. Yo leo a Lastarria, leo a Bilbao y están súper vigentes. Otro personaje que nosotros, por ejemplo, estamos reviviendo es José Miguel Infante. Se le conoce poco, pero él fue el promotor del federalismo en Chile, que fracasó, terminó fracasando, pero promovió una constitución junto a Ramón Freire. Había gente maravillosa que la historia oficial borró, o sea, nadie recuerda a Ramón Freire o nadie recuerda a José Miguel Infante. Pero claro, eso tiene bastante relación con lo que está ocurriendo ahora, con la elección de intendentes o gobernadores regionales, digamos, un poco a darle más autonomía a las regiones y sobre todo en una región como la que usted representa, que se encuentra en el extremo norte del país. Por ejemplo, José Miguel Infante, 1826, en esa constitución federalista ya consideraba la elección democrática de intendentes. O sea, han tenido que pasar 190 años para poder discutir en este Congreso la elección democrática de intendentes. Pero en un momento se imaginó, pudo haber sido otro Chile. ¿Qué hubiese pasado si ellos ganaran? Si ese bando liberal hubiese ganado, tendríamos otro Chile, mucho más desconcentrado, más descentralizado, más democrático. Pero implica también mayor responsabilidad ciudadana en la toma de decisiones, porque a la larga no vienen desde una cúpula central, sino que implica una mayor participación de la gente en base a las necesidades de su región, de su localidad, ¿no? Seguro, la autonomía tiene mucha exigencia, lo tiene. Yo soy de los que dice más autonomía para las regiones, pero también digo más responsabilidad, es decir, de todas maneras, son más decisiones. Si lo decíamos al gobierno, perfecto, más poder para las regiones, de todas maneras, pero también leyes que combatan la corrupción regional, que puedan fiscalizar, que podamos tener control ciudadano y democrático del poder, porque si no, vamos a tener a los intendentes elegidos como caudillos. Y nosotros yo por lo menos no tengo ninguna vocación de que así sea, no es por lo que estamos peleando por autonomía y por más plata para las regiones, pero no por caudillos. Diputado, y desde la mirada de la economía, finalmente uno también, como usted señalaba, relaciona un poco los liberales con los conservadores y desde ahí también uno podría entender como que están más ligadas a una política más cercana a lo que podría ser la derecha, quizás, digamos, promoviendo el sistema económico actual. ¿Desde qué lugar se posicionan ustedes y qué es lo que pretenden o les gustaría que finalmente fuera la economía del país? Hay mucha gente que confunde liberalismo con neoliberalismo, que cree que la escuela de Chicago, los Chicago Boys, Milton Friedman y compañía, o todas las reformas económicas de la dictadura, eso es liberalismo. Mucha gente cree eso, pero la verdad es que el neoliberalismo es una clase de liberalismo, a mi juicio mutilado, muy reduccionista, muy economicista, frente al cual nosotros queremos enfrentarnos. Nosotros no somos neoliberales, por el contrario, nosotros creemos en una economía abierta, una economía de mercado, no tenemos un complejo con el mercado, bienvenido, pero entendemos también que eso no significa
aniquilar al Estado, como algunos se imaginan, o eso no significa, por ejemplo, que los derechos sociales haya que mercantilizarlos. En general, toda la tradición liberal, antes de los neoliberales y de los Chicago Boys, que son más bien recientes, toda la tradición liberal siempre reconoció en la salud, en la educación, derechos sociales que el Estado tenía que garantizar, siempre. Nunca fueron anti-educación pública. De hecho, si uno mira la historia para atrás en Chile, ¿quiénes construyeron la educación pública en Chile? Los liberales. Y después los radicales, que fueron como la continuación. Claro. El radicalismo también fue una especie de liberalismo. De hecho, se salieron del Partido Liberal, era un sector más radical, de ahí viene su nombre. Pero en la práctica, nosotros creemos en el mercado, pero también creemos en el Estado y creemos en los derechos sociales. Y algunos me dicen, pero eso es una contradicción. Y yo digo, ¿cómo va a ser una contradicción una idea tan sencilla como poder combinar y equilibrar la libertad y la igualdad? Hay países que lo han hecho en el mundo. De hecho, la mayoría del mundo desarrollado en el mundo, ¿qué es lo que ha hecho? Combinado libertad económica, libertades individuales, de libertades políticas, con derechos sociales y con igualdad. Y los países que a nosotros nos gustan y nos inspiran no es precisamente Estados Unidos. ¿Quién nos inspira mucho más? Holanda, Dinamarca. Esos países han logrado una combinación mejor de una sociedad meritocrática, donde hay competencia, pero donde los niveles de desigualdad no son brutales como tenemos en Chile. ¿Y el rol del Estado ahí, diputado? El rol del Estado es un rol regulador, no un Estado empresario, naturalmente, pero esos países, el capitalismo que han logrado es un capitalismo muy regulado, no tiene nada que ver con el capitalismo a la chilena que tenemos. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, Chile tiene que ser un país normal, y un país normal es aquel que combina mercado, democracia, y la democracia es inseparable de los derechos sociales, y que eso significa ciertos niveles básicos de igualdad, no de todos en todo, no estamos diciendo de todos en todo. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un piso mínimo. Y de ahí en adelante, esfuerzo personal, creatividad, mérito, de cada uno en la sociedad. Y si tú tienes en la sociedad un rendimiento extraordinario, bueno, tendrás una recompensa extraordinaria. Pero tiene que haber un piso común, mínimo. Y ahí creo que el Estado juega un rol. No solo el Estado, también puede convivir el sector privado, pero otra cosa es mercantilizar la educación, mercantilizar la salud. Nosotros no creemos en eso. Diputado, y en términos sociales o de políticas que tienen que ver con temas como se han llamado valóricos, por ejemplo, la despenalización del aborto terapéutico, el matrimonio homosexual, ¿cuál es la posición que sostienen ustedes ahí? Es precisamente el liberalismo en el mundo el que ha empujado una idea básica, pero que a mí me parece central, el Estado laico. Es decir, el Estado no tiene que tener una preferencia religiosa. Y eso no basta solamente con que en la Constitución no se declare una religión oficial, que en Chile pasó en 1925. Ahí se sacó de la Constitución una religión oficial y se separó la Iglesia del Estado. Pero es mucho más que eso. El laicismo es mucho más que eso, es respetar las creencias del otro. Es decir, el Estado tiene una esfera de acción. Pero hay una esfera en donde el Estado no se puede meter, que es la esfera individual. En mi conciencia, el Estado no tiene por qué resolver por mí cuestiones de mi identidad religiosa, mi identidad política, mi identidad cultural. Por lo tanto, nosotros estamos completamente de acuerdo con, y si uno mira, los gobiernos liberales en el mundo han despenalizado las drogas en algunos países. Es la mejor manera de combatir el narcotráfico. Es la mejor manera de combatirlo. Segundo, la despenalización del aborto. Me alegro mucho de lo que estamos haciendo en Chile. En todo ámbito, o sea, no necesariamente restringir los abortos terapéuticos. Hay una discusión que hay que dar. Hay países que son más avanzados en términos de derechos reproductivos de las mujeres. Pero en su postura personal y yo desde lo que el movimiento que representa. Siento que el Estado no tiene un rol en una decisión que es estrictamente de la mujer. Por lo tanto, yo soy más de darle autonomía a las mujeres. Pero así, y si uno mira casi todos los países desarrollados, nosotros somos parte de una lista negra en el mundo. Solo 6 países en el mundo no tienen ningún tipo de aborto. Es decir, Malta, el Vaticano, El Salvador, Nicaragua, Chile y me falta uno más. Entonces, estamos en esto en el subdesarrollo por completo y a mí me parece bien tiránico obligar a una mujer, en circunstancias de que está en riesgo su vida, a continuar con el embarazo. Es realmente una tiranía. Entonces, creo que nosotros estamos completamente de acuerdo con matrimonio igualitario, con todo lo que tenga que ver con que cada individuo, cada ciudadano resuelva por sí mismo lo que el Estado no tiene por qué resolver.
Diputado, bueno, y en esto, tal como lo conversábamos antes, cuando existe esta libertad, también existe una necesidad por parte de la ciudadanía, un deber por parte de la ciudadanía de estar bien informados sobre las cosas y las decisiones que se van tomando, y en eso el rol de los medios de comunicación es esencial. Y en este país, lamentablemente, no existe una gran variedad o diversidad de medios de comunicación que puedan entregar diferentes puntos de vista, y desde ahí entiendo que eso ha sido algo bastante importante en lo que ha sido su carrera un poco antes de llegar hasta el Congreso, en la formación de medios ciudadanos. Si nos puede comentar un poco cómo nace también ese movimiento y la importancia que usted le da. Sí, siguiendo un poco la línea anterior, yo creo que una de las cosas que a mí me preocupa desde siempre es la democracia, en el amplio sentido de la palabra, en los derechos individuales, en los derechos políticos, en uno de los derechos fundamentales que tiene que ver con el acceso a la información, y no solo a la información, sino que a participar del debate público. El 2006 creamos con un grupo de gente el diario El Morrocotudo en Arica, que fue la primera experiencia en América Latina de periodismo ciudadano. Es decir, en ese momento en donde no había Twitter, no había Facebook, recién estaba comenzando YouTube, en el fondo la invitación que hicimos fue: la gente puede escribir las noticias, no solo los periodistas, no es un monopolio solo de los periodistas. Obviamente que como esto era un diario, bajo la ley de prensa, hay un director, hay un editor que tiene que ser periodista según la ley, hay un equipo que naturalmente leía y revisaba las noticias, pero nosotros en Arica llegamos a tener 1000 corresponsales ciudadanos en esa época, por lo menos hasta que yo dejé de ser director, eran 1000 los corresponsales que escribían noticias en el diario. Entonces, la capacidad de llegar a donde los diarios tradicionales, a las conversaciones que los medios tradicionales no llegaban, era muchísima, y teníamos mucha información, y más que información, teníamos conversaciones, teníamos contenido de mucha... ¿Qué criterio editorial se barajaba en eso? Tenía básicamente como dos principios. Uno, era muy pluralista en términos políticos. No había una línea editorial política. La verdad es que había de todo. Había gente que escribía incluso en contra nuestra, porque nosotros fuimos el primer diario que abrió los comentarios. Es decir, hoy todos los diarios tienen esa posibilidad, pero hace 10 años atrás no era tan obvio. Los periodistas como que decían: ¿cómo vamos a hacer que la gente nos pueda opinar? De vuelta, era claro, muy violento. De hecho, me acuerdo de muchas conversaciones en escuelas de periodismo me decían: pero lo que ustedes están haciendo con periodismo ciudadano es como un atentado a nuestra profesión, me decían. Yo les decía: no lo tienen que mirar así, es parte de un cambio histórico. Pero la gente podía escribir y la gente podía comentar, incluso criticar la noticia, o, mejor aún, agregarle contenido a la propia noticia. Entonces, lo que iba pasando era muy bonito y sí tenía un principio. No queríamos ni crónica roja ni farándula, porque eran como dos conversaciones que no nos interesaban mucho, y más bien queríamos que la ciudad... Un mayor aporte, digamos, en términos de debate ciudadano, de construcción de sociedad. Ahora, ¿no? tampoco era un diario que tenía mucho contenido, entonces era un diario denso para los que querían algo más denso, era un diario más light para los que querían algo más light, era un diario más cultural para los que querían algo más cultural. En el fondo, fue como una red social. Esto fue antes de Facebook, entonces la gente compartía mucha información, mucho contenido, videos. Animábamos nosotros a los corresponsales a que grabaran videos. Estaban recién partiendo los computadores, o sea, los celulares con cámara. Entonces, aprovechen eso, graben, saquen fotos. No, fue una experiencia muy bonita porque se transformó como en un ágora pública, democrática. Y esto además se fue extendiendo a lo largo del país, y hay varios, digamos, similares al Morrocotudo a lo largo de todo Chile, ¿no? Bueno, luego de eso, un equipo en el cual yo participé en alguna parte, pero hubo gente que se la jugó mucho más y que estuvo mucho más en regiones, que fueron creando diarios en el resto del país. Cada diario era, el Morrocotudo tenía que ver con Arica, el Rancaguazo con Rancagua, y así hoy hay como 14 diarios regionales, ciudadanos, donde la gente escribe las noticias con esta misma línea, ¿no? Con esta misma línea, y a mí me tocó ir a varias regiones, ayudar a capacitar, pero yo estaba más concentrado en el Morrocotudo, la verdad, y otra gente, uno de ellos, por lo demás, el alcalde recién electo de Arica, Gerardo Espíndola, él fue uno de los creadores de muchos de estos otros diarios en regiones. Y desde ahí, bueno, en parte todo este movimiento, también la generación de este medio de comunicación, y de pronto empieza a aparecer desde qué lugar esta posibilidad o lanzarse, digamos, en una campaña para llegar hasta el Congreso Nacional. ¿Qué era lo que faltaba? ¿Desde dónde sentía que podía aportar más? Yo siempre tuve una idea loca, es loca sin duda, pero tiene que ver con cómo construir un nuevo movimiento político. Yo no me sentía por lo menos identificado con los partidos tradicionales. Claramente me sentía parte de una corriente de pensamiento, que ya lo dije, el liberalismo igualitario, en fin, pero no me sentía parte de un partido, no sentía que los partidos representaran eso. Los tradicionales, además, que estaban en ese contexto.
Pero yo nunca fui un antipolítico. De hecho, yo estudié ciencias políticas y siempre entendí el rol del partido en la democracia, ¿no? Yo nunca fui un antipartidista, por decirlo así. No me atraían para nada los partidos ni las juventudes políticas y siempre fui muy crítico de eso. En ese sentido sí, pero antipartidista de lo que había. Había que generar algo nuevo. Y ahí nos metimos en esta idea de poder constituir un partido nuevo y bueno, originalmente mucha gente nos dijo esto es una locura. No hay ninguna posibilidad que lleguen al Congreso, no hay ninguna posibilidad que mantengan. O sea, la mayoría de los partidos nuevos terminaban muriendo al poco andar, ¿no? ¿Con qué convicción usted toma esa decisión de ser candidato? Porque antes hubo un intento previo, ¿no? Sí. De ir de una candidatura por un distrito en Santiago, ¿no? Sí, por Recoleta, sí. Yo creo que fue una... En el fondo yo desde chico tenía vocación por la política, tenía ganas de hacerlo. Y nada, tomé la decisión de hacerlo, por lo demás no fue una decisión personal, fue una decisión con un grupo de gente. Tengo que ser justo con eso. Había un grupo ya en el Partido Liberal, en Chile Primero antes, algunos de ellos continuaron para el Partido Liberal, y estábamos dándole vuelta a la posibilidad de cómo hacer que esto surgiera frente. En ese momento se veía como muy clara la idea de que los dos bloques eran todopoderosos y no eran inamovibles. Era como además con el sistema electoral que hacía mucho más difícil romper el binominal. Sí. No, había una idea, había mucha resignación en todos los partidos de tercera vía, por decirlo así, los partidos emergentes, de que los dos bloques tenían para rato, por lo menos. Ese era como... usted lo logró. Y logró, como conversábamos, desplazar a los candidatos de la alianza y finalmente llegar con un compañero de distrito de la nueva mayoría hasta el Congreso. Sí. ¿Cómo ha sido? Sí. Llegar hasta acá desde el movimiento en el que usted representa y además integrar un comité que es de independientes y mixto. Sí. Entonces, donde también me imagino que hay que conversar, negociar bastante porque no todos comparten un mismo ideario político. Sí, ha sido una buena experiencia, Probablemente si hubiese llegado a una bancada tradicional, estaría con un psiquiatra hoy día probablemente, porque probablemente me haría mucha falta de sentido el hecho de estar acá en un partido tradicional, pero en cambio en la bancada independiente, que es una bancada muy interesante porque tiene una diversidad, pero también tiene un denominador común. El denominador común es querer producir cambios, es decir, una bancada muy reformista en ese sentido. Y nosotros humildemente hemos intentado expresar un partido liberal igualitario de centro, pero de centro reformista, no el típico centro que hemos estado acostumbrados en Chile. Y ese centro reformista hemos intentado que tenga expresión en la Cámara. Dentro de la bancada yo creo que ha sido una buena experiencia porque hay gente muy interesante. Está quien tiene más experiencia, la diputada Alejandra Sepúlveda, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que con nuestras diferencias en general hay denominadores comunes, ¿no? Hay denominadores comunes y además hay buena fe, que yo creo que es clave en esto. O sea, hay buena fe porque nadie está intentando pasar por sobre el otro ni... ¿No hay buena fe en otras bancadas, diputado? Yo creo que no, yo creo que hay poca buena fe en los partidos. Yo veo mucha gente peleada, mucha gente con roces, mucho ego. ¿Para qué andamos con cosas? En este Congreso hay mucho ego. Faltan ciertos valores republicanos, yo creo que le hace falta al Congreso. ¿Cuál es? ¿Qué está faltando? La austeridad, acá? Por ejemplo, yo creo que un valor que la República chilena tuvo durante mucho tiempo. Siglo XIX, siglo XX. Del monto de las dietas, por ejemplo, austeridad en términos de, no sé, los privilegios que uno o que la ciudadanía piensa que se tienen estando acá, ¿cómo? No, solo déjenme poner un par de nombres. Por ejemplo, Edgardo Enríquez, que fue rector de la Universidad de Concepción, que fue ministro de Educación, radical, era del Partido Radical. Si uno compara a Edgardo Enríquez, yo no tuve la oportunidad de conocer, pero le he preguntado a mucha gente sobre él. Y si uno se pregunta cuánto de Edgardo Enríquez hay hoy día en la política chilena, poco. Eso es lo que pasa, poco. Cuando yo digo austeridad me refiero a eso, o sea, gente sencilla, que no está por el ego, que no está ni por el dinero, ni por hacerse una carrera, sino que tiene una vocación auténtica. ¿Servicio público? De transformar el país. Perfecto. Y creo que Edgardo Enríquez en ese sentido representó, o sea, solo lo pongo como un ejemplo. Patricio Elwin, si quieren, es otro ejemplo de lo mismo. Digo, para poner ejemplos de todos los lados. Me parece que hace falta, bueno, el presidente Alessandri, a propósito, también, para poner un ejemplo de derecha. Creo que el presidente Alessandri también, había un valor en la austeridad, ¿no? Y me da la impresión de que eso se ha perdido hoy.
¿Eso ha sido lo que más le ha chocado de llegar acá o hay algo más que ha quedado un poco impactado, por decir, de llegar a esta corporación? Sí, es una de las cosas que echo de menos, yo diría. Eso como los viejos valores republicanos. Pero una cosa que me ha impactado mucho es que, a propósito, de nuevo, vuelvo a la pregunta fundamental de la democracia, uno esperaría, o la teoría democrática original era que este espacio tiene que ser un espacio de representación de la ciudadanía. Y a ratos uno siente que hay poderes que están por sobre la soberanía popular, por decirlo así. Hay ciertos poderes que están por encima de la decisión de este Congreso o influyen mucho en qué decisión se toma y cuál no. Entonces, ¿económico o de otra índole? Yo creo que de todo tipo. Poderes fácticos históricos. La Iglesia, hemos visto lo que ha pasado con aborto. Un poder simbólico muy grande, pero que termina como que fijando las reglas del juego en donde nosotros podemos legislar y donde no. Yo presenté un proyecto por eutanasia, que me parece de sentido común, que cada individuo decida por su vida o por su muerte digna. Cada uno tiene que decidir eso, no lo puede decidir el Estado no te puede negar esa posibilidad, no tiene por qué obligarte a sufrir ese último momento de tu vida. Y creo que mucho de eso ni se discute porque hay un poder simbólico que no lo permite, ni siquiera un poder económico. Y en otros casos, probablemente los mayoritarios, hay un poder económico, sin ninguna duda. Diputado, ya para ir cerrando esta conversación, hay un tema sobre el que no puedo evitar consultarle y tiene que ver con el debate que se está generando en torno a la permanencia, la llegada y permanencia de extranjeros en nuestro país. Usted representa un distrito en donde eso es bastante importante, está en una zona limítrofe. ¿Cómo lo ve? Y brevemente, ¿cuál usted siente que debería ser la política que debería tomar el Estado? En el caso de Arica, es una región multicultural. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con Perú y Bolivia de una manera muy estrecha. El comercio ayuda mucho para eso. En general, yo creo que el comercio es como un bálsamo para los pueblos. Creo que yo lo veo entre Arica y Tacna. Hay una relación comercial histórica que hace que la cosa todos los nacionalismos, los chauvinismos pierdan un poco de sentido. Alguien podría imaginar que Arica debiese ser una región muy nacionalista. En un momento lo fue, yo lo recuerdo más de niño, pero hoy me da la impresión de que todas esas barreras se han ido cayendo. Y se han ido cayendo en parte porque también el ariqueño dice, Chile nos tiene muy abandonados, nos tiene muy, muy abandonados. Entonces, es como un amor no correspondido. O sea, ¿para qué me siento tan chileno si al final no nos pescan del otro lado? Entonces también hay como un amor no correspondido. Pero con Perú y Bolivia hay una relación estrecha, hay mucha población migrante que se mueven semana a semana también. Hoy, por ejemplo, hay muchos ariqueños adultos mayores que viven en Tacna y que solo van a cobrar la pensión Arica y vuelven. Entonces hay una relación estrecha, pero ahora, naturalmente hay un fenómeno nuevo de migratorio que no tiene que ver con esta relación histórica con los países vecinos, tiene que ver con Colombia, tiene que ver con otros países. Frente a eso, yo creo que primero hay que derribar mitos. Es decir, hoy salía en el diario una información valiosa en términos de que solo el 1% de los migrantes en Chile cometen delitos, solo el 1%. Eso luego de las declaraciones que dio el expresidente Sebastián Piñera, ¿no? A propósito de las declaraciones de Piñera, que a mí me parecen declaraciones completamente irresponsables, oportunistas. O sea, está bien el entusiasmo por ganar una elección, pero eso no se puede hacer a cualquier costa. Y la tolerancia en el mundo costó muchísima sangre. Esta idea que hoy decimos, convivamos pacíficamente, tolerémonos entre nosotros, eso costó muchísimo para que se instalara como un derecho humano. Eso costó mucho para que se instalara en las repúblicas. Por lo tanto, que por lo demás, una idea muy liberal de la tolerancia. Entonces creo que ha costado tanto, no es para hipotecarlo. Efectivamente, quien cometa delitos y esto no tiene que ver con ser permisivo, no. Quien cometa delitos, sea chileno o extranjero, hay que sancionarlo, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero de ahí a estigmatizar a todos los extranjeros, me parece completamente injusto. Además, mi abuelo fue extranjero en Chile, llegó de Croacia. Y creo que un país que estigmatiza de esa manera no es un país que tenga mucho futuro. Muchas gracias, diputado. Habrá que ver finalmente cómo se va resolviendo la materia en términos de migración. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias a ti.